Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca accesibilidad y vamos a irnos, nos vamos a IFEMA, nos vamos a Fitur y vamos a hablar de esta feria que, haciéndonos spoilers, esta semana va a haber 2 programas de Fitur, de la feria del turismo. Y este miércoles lo vamos a enfocar al tema de la accesibilidad en la feria, en las opciones que había, las opciones que no había y todo ello. Y bueno, para empezar, la entrada para las personas con discapacidad en esta feria de Fitur y en otras de IFEMA, en la mayoría, es gratuita, así que eso me parece bien. Y luego era totalmente accesible. El tema de los stands me hizo mucha gracia porque prácticamente en los stands de España, porque estaba dividido como por zonas. Aquí no me voy a basar tanto en explicar cómo estaba dividido el día de Fitur, eso lo hablaremos en el programa del viernes, pero aquí decir que todos los stands estaban adaptados, sobre todo los de España. Los de España tenían su acceso para sillas, algunos señalizados, algunos no. Tenía un pequeño acceso para acceder al propio stand, a una rampita. También decir que algunas rampitas tenían un pequeño escalón, no era totalmente plano, así que eso al hacer el stand no se dieron cuenta o dijeron, va, lo típico, no, es un pequeño escalón, vas a pasar sin problema. Y luego pues costa un poquito, pero bueno, estas cosas que suelen pasar. Y bueno, lo que fuimos visualmente es preguntando, dentro de que, como sabéis todos, a mí me gusta muchísimo viajar y ver cosas, culturalmente principalmente, de museos, de historia y de todo ello, pues fuimos preguntando a mi chica y yo, preguntando opciones de ciudades de accesibilidad. Y bueno, para empezar, decir que muchos de los puestos, cuando le decías eso, pues te decían, es que, mira, sí, sí, en nuestra página web, y claro, veías, yo miraba muchas veces, decías, hola, buenas tardes, y mirabas las mesas que tenían 20 folletos, y de los 20 y pico folletos que había, ninguno era sobre accesibilidad. Tanto que se dice en esta feria que se da importante accesibilidad en el turismo y demás, y luego o no había folletos porque no los hacen, o en muchos de estos están, los hacen, pero se les había acabado. O sea, también te digo yo, en muchos de los stands éramos, yo creo, de los pocos que les preguntaba por ese tema, porque se ponían a buscarlo en la web, preguntaban a otro compañero, o sea, no, se veía como que el tema no lo llevaban preparado o que no tenían mucha información, algunos, porque también diré que habían puestos que, vamos, se los sabían de pe a pa. Y, también se nota en Fitur quién trabaja en una oficina de turismo. ¿Quién que trabaja en oficina de turismo contar el tema de accesibilidad, qué monumentos son accesibles, cuál no, qué alternativas? O sea, porque nos pasó en varias oficinas, por ejemplo en Vitoria, en la oficina de turismo de Vitoria, que fueron súper majos, se tiraron un buen rato con nosotros explicándonos cosa por cosa las opciones de cómo llegar, cómo recorrer la ciudad, los transportes públicos, los monumentos que son accesibles, cómo tienes que hacer para visitarlo, porque sea accesible tiene que acceder una persona y avisar para que te abran otra puerta. O sea, se lo sabían de pe a pa, o sea, se lo sabían en algunos sitios. También pasó en el stand de Navarra, también nos pasó que se sabían las rutas verdes accesibles, que hay muchas rutas verdes para bici y todo eso, pues ya lo que se está fomentando desde muchas oficinas de turismo, que esas rutas valen perfectamente para personas con movilidad reducida, para hacer rutas de turismo y para hacer senderismo y todo con silla de ruedas y sin ningún tipo de problema, porque son rutas que igual que lo hace una bici, pues una silla de ruedas no hay problemas y si hay mucha cuesta lo hacen más accesible, con rampas, con pasos alternativos para las sillas, porque vimos que había una ruta que para la bici será de una manera y si vas con silla hay como una especie de atajito porque para que no sea una cuesta tan grande, así que eso se agradece. Y eso, había un montón de puestos que lo tenían todo preparado, se sabía la información. En Oviedo yo recuerdo también que se sabían cómo ir de un sitio a otro, que es accesible, también el llegar, porque claro, es muy importante que muchas de Fitur, mucho lo que se saben es qué hacer en la propia ciudad,
tanto plan, bueno, en plan turístico, pero muchas veces nosotros éramos lo que le preguntábamos, oye, ¿qué teatros hay para ver? ¿Qué museos? ¿Qué tal? Porque en Fitur muchas veces los puestos que se enfocan más en otro enfoque, más de hostelería y de turismo vacacional, pero bueno. Luego fuimos por la zona de stand de Madrid, que había una zona inmensa, y luego cada municipio tenía sus stand y pasamos por ahí y había unos vecinos y gente de la oficina de turismo. Principalmente eran vecinos, se veía que era o vecinos o gente que le habían contratado, como pasaba en muchos puestos, para ese fin de semana en Fitur. Y nos dijeron, es que hay un palacio allí muy bonito en Boadilla del Monte, claro, y nosotros ya le preguntamos porque Boadilla del Monte está muy cerca de Madrid y se puede ir y hay maneras de ir. Y claro, le preguntamos, dice, bueno, ¿es accesible? Y la contestación que nos dio, no, no, el palacio es muy antiguo, es accesible. Y aquí me mordí yo la lengua porque estuve con ganas de decir, mira, acabamos de estar en otros puestos y hay ruinas romanas, hay palacios de la Edad Media, como es en Vitoria, que hay cosas de la Edad Media o en otras ciudades, y es totalmente accesible. Y tampoco el Palacio este de Bahía del Monte tampoco es un palacio súper antiguo. Y demás, así que no es accesible porque no te da la gana, o sea, también es para decir, pero bueno, y nos dijo, no, ir, visitáis los jardines, los jardines, y que son muy bonitos y ya está, y claro, en vez de decir, bueno, pues vamos a intentarlo hacer accesible y todo ello, o lo veremos, no, la solución que se da desde el turismo muchas veces es, lo de fuera y ya está, y te quedas con la gana. Cosa que no pasaba en otros, ya digo, en otras oficinas de turismo se lo han currado y hacen que el turismo de una manera u otra se puedan ver las cosas, puedan hacer rutas alternativas y claro, esta visión de lo ver desde fuera muy bonito, pues encima que en este puesto pasamos 2 segundos más adelante y una chica también de Bollida del Monte nos dio un folleto a mi chica y a mí y nos dijo, ir a ver el Palacio Real, que es muy bonito. Y claro, nos quedamos con cara de, ¿cómo que ir a ver el Palacio Real si me acaba de decir tu compañera que el Palacio de Boadilla del Monte no es accesible? O sea, ¿qué hacemos? ¿Volamos para entrar? Pero bueno, esta gente a veces que te dice que vayas a visitar los sitios muy, muy bonitos y tal, y no ven que la persona en la que estás hablando tiene movilidad reducida, va en silla de ruedas, y es un sitio que no es accesible, aunque yo creo que ni siquiera saben los sitios, que si ese sitio es accesible, si no, claro, entonces dan información un poco ahí a lo loco. Había pocos puestos enfocados solo al tema de accesibilidad y viajes accesibles. Había un puesto de una agencia que se dedica prácticamente a ello, pero también decir que esta agencia que hace viajes accesibles son un poco viajes casi de lujo, porque hemos mirado alguna vez y los precios que tienen son prohibitivos, o sea, es si una persona con movilidad reducida con discapacidad, pero vamos, si eres rico básicamente, porque ya si los viajes son limitados y cuesta mucho a una persona de accesibilidad, si encima le pides muchísimo dinero, entonces algo que debería hacerse, yo creo que a veces se hace, pero no tanto desde, por ejemplo, el Ministerio de Turismo o desde el ISERSO y estos viajes para que estas personas pudieran viajar, pero algunas agencias lo hacen para lucrarse de una manera que, claro, te cuesta 3 veces más, incluso más que un viaje para otro tipo de personas. Entonces eso me parece un poquito que debería haber subvenciones o haber algo para que estas personas puedan viajar igual que el resto, que ya bastantes barreras tienen y bastante se pierden para que encima los precios sean prohibitivos. Decir que la zona internacional no había prácticamente nada enfocado al tema de accesibilidad. Ya los stands en sí, muchos no eran accesibles, no se podía acceder a muchos de los stands, no tenía ni siquiera rampita para acceder, o sea que ya empezando por ahí, pero es que el tema de turismo internacional de momento no se está centrando en que viajen personas con movilidad reducida y es un tema de que de momento las agencias y todo ello no se enfocan tanto, entonces una faceta que se queda de momento ahí en el tintero. Y bueno, el tema de la accesibilidad en Fitur que deja bastante que desear. Había, por ejemplo, en Fitur casi una parte de un pabellón para asociaciones que casi no son de viajes, asociaciones de todo tipo y demás. Ese tipo de asociaciones y para el tema de accesibilidad yo creo que debería haber también medio pabellón o cosas, incluso por ejemplo, a ver, la 11 que la 11 podría para organizar viajes, para todo ello, otras asociaciones
Pues yo no veis nada de ese tipo, tanto que se habla ahora con las personas con discapacidad, con este artículo 49, pues se demuestra en esta feria, como, igual que en otras cosas en el día a día, que mucho cambia el artículo, pero que siguen por la puerta de atrás pasando estas personas y que no se les da la visibilidad que merecen y no tienen la igualdad de viajar igual que el resto. O sea que empezando por el tema de los aviones y otros temas que ya los comentaremos en profundidad, pero que para pasar por ahí tienen que pasar una serie de gincana y encima tienen que pasarlo muy mal estas personas, porque casi las humillan de la forma que las meten en los aviones y todo. Así que una feria Fitur que en tema de accesibilidad, por algunos están, algunas oficinas de información de turismo se lo están currando, están haciendo información personalizada, guías de accesibilidad para visitar estas personas, estas ciudades, rutas, o sea, desde algunos departamentos y comunidades autónomas y ciudades se lo están currando bastante y en otras prácticamente no hay información, lo desconocen, es algo en el que ni siquiera con el ejemplo que he puesto de Valle al Monte se plantean, o sea, en plan, vete a ver los jardines y da gracias que puedo ver los jardines, nos lo dijeron en plan como si encima te estuvieran haciendo un favor, así que queda mucho por trabajar. Esta feria de Fitur es un poco el mostrador del turismo y las personas con movilidad reducida y con discapacidad. Así que seguiremos hablando de turismo y personas con discapacidad en siguientes podcasts más adelante, porque es un tema que me gusta bastante. Así que nos vemos y adiós.